Este tema de la animación bíblica de la pastoral, que es la madurez de un proceso que llevó mucho tiempo, un proceso lento para encontrar la propia identidad, para conocer lo que era lo propio y lo específico de esa relación Biblia-pastoral, relación Biblia-espiritualidad, que comenzó hacia los años 80 cuando se comenzó a convocar a algunos pioneros, a algunos que tomaron la delantera y comenzaron a utilizar las Sagradas Escrituras como una propuesta pastoral. Generó un proceso vivencial tan lindo que de verdad hoy, cuando como iglesia latinoamericana se está proponiendo que todas las pastorales sean animadas por las Sagradas Escrituras, esto da mucha alegría. Da mucha alegría porque uno recuerda que en los comienzos, cuando nos atrevimos a colocar la palabra de Dios en la mano de la gente, esto generó un proceso tan fascinante que se llegó a decir que la Biblia hace a la comunidad, porque se estaba pasando de un modo de vivir la fe algo pasiva, donde apenas se escuchaba la palabra de Dios y se escuchaba el comentario a su respecto, a abrir esa Biblia y dejar que sea esa palabra viva y eficaz la que cuestionara, la que interpelara, la que colocara en perspectiva y en dimensión de Dios todo lo que era la vida. Y esto generó un nuevo modo de ser iglesia. De ahí es que nosotros recordamos cómo esa Biblia generaba todo una actitud participativa. Ya no alcanzaba solo con concurrir a la celebración eucarística, había búsqueda, había interés, y en la medida en que esa palabra de Dios cuestionaba e interpelaba, generaba procesos de acercamiento al Señor, una espiritualidad a partir de las enseñanzas que el Señor nos había dejado en su palabra. Y de esa época viene esa participación del laico en la vida de la iglesia. De esos primeros tiempos surgen los ministerios, que es justamente la palabra de Dios, que reflexionada y que, habiendo cuestionada la vida, llevaba al compromiso a asumir una tarea dentro de la iglesia. Y de estos ministerios laicales después surge el diaconado permanente, y así una iglesia ya no solo de curas y de monjas, sino una iglesia donde los laicos tenían su voz y su vez. Esto de verdad entusiasma, porque nos damos cuenta cómo el Espíritu de Dios va guiando a su iglesia, la va conduciendo y genera todo un dinamismo vivencial transformador, donde lo conocido, a partir de la lectura y la reflexión, se vuelve estilo de vida, y de ahí comunión con el Señor, asumiendo su proyecto y su estilo de vida. Si nosotros miramos este proceso, que, como les decía, comenzó llamándose al tema bíblico como movimiento bíblico, y
Ahí hubieron personas que tuvieron la lucidez de convocar a estos adelantados que comenzaron a trabajar el tema bíblico como animador de una comunidad. Esta primera convocación para simplemente conocernos, para saber en qué andábamos, para compartir experiencias, para intercambiar reflexiones y buscar propuestas comunes que ayudaran, y también, ¿por qué no?, inspirarnos unos en otros para que de esa manera uno fuera haciendo un camino común. Surgieron muchísimas experiencias hasta tal punto que la experiencia de un país no se puede comparar con otra. Cada uno tenía su propio dinamismo, cada uno enfocaba el tema bíblico desde su propia perspectiva. Recordemos nuevamente los famosos años 80, difíciles por la situación sociopolítica, pero ahí surge que de movimiento bíblico se pasa a pastoral bíblica, como que se reconoce que la Biblia sí puede ser un instrumento para la evangelización, y surgen propuestas a nivel de parroquia. Con estos adelantados se comienzan a intercambiar materiales. De aquella época comienzan los primeros tentativos de estructurar todo este dinamismo fenomenal que había con el tema bíblico, con comisiones parroquiales de pastoral bíblica, después comisiones diocesanas, después comisiones episcopales, y de este tiempo surgen las famosas semanas bíblicas, que ya era una tentativa, una vez al año, en septiembre, a darnos cuenta que la Biblia no era un relleno dentro de la propuesta de la Iglesia, sino que la Biblia era un instrumento sumamente válido para poder hacer un proyecto que simplemente uno no conocía y uno se encontraba ante algo que de verdad fascinaba. Hubieron textos que a todos nos llamaron la atención y a todos nos cuestionaron, como fue el tema de Isaías 55, 10, 11, que hablaba que la palabra de Dios era como esa lluvia que caía y empapaba la tierra y que no volvía a ella sin haber producido sus frutos. O Hebreos 4, 12, que la palabra era viva y eficaz, penetrante, que iba hasta lo más profundo del ser, hasta el tuétano, y ahí, como espada de doble filo, ella interpelaba, cuestionaba, animaba. Y el tema de Juan 6, 68, aquel texto cuando el Señor interpela a sus discípulos y les dice, ¿también ustedes se quieren ir? Y es Pedro el que toma la palabra y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y esto era el gran cuestionamiento para preguntarnos si el tema bíblico era solo para aquellos que estaban trabajando directamente con la palabra, y si la Biblia no tenía un lugar o si de alguna manera no tenía alguna repercusión en las demás pastorales. Porque cuando se hablaba de pastoral bíblica, se hablaba de una entre tantas, sin ser ella como el eje que animaba y motivaba a todas las demás pastorales. En este aspecto, o en este proceso, es donde es fundamental
valorar y reconocer el rol que tuvo la Federación Bíblica Católica, la FEBICLAC aquí en América Latina, que era ese ámbito de encuentro, de reflexión. Por ejemplo, el primer encuentro latinoamericano en Bogotá, hacia el 85, cuando la FEBICLAC se animó a invitar a todos estos adelantados, ilusos, llamémosle, o inspirados mejor, que estaban trabajando con la Biblia a nivel nacional, y ahí comienza todo un proceso que es con el momento en el cual estamos viviendo hoy. Por eso la Federación Bíblica Católica, la FEBICLAC, fue como un areópago donde los que trabajaban en Biblia tenían un espacio para escucharse, era un espacio para compartir, era un espacio para pensar juntos y era un espacio de búsqueda, queriendo justamente así ver cómo la Biblia estaba generando una nueva manera de ser iglesia. Y así estuvo el segundo encuentro, el de Méndez, año complicado, 89, y después viene todos esos años subsiguientes donde se buscaban aspectos comunes, los años 90, y se pasa así de algo que era simplemente como algo personal, como era la convicción de que la palabra de Dios ocupaba un lugar en la vida de la iglesia, y se pasa del movimiento bíblico a la pastoral bíblica, donde se buscaba asumir, actualizar, manifestar lo que era el proyecto de Dios para la iglesia. Saltando 10 años, que son los años 90, que en otro video comentábamos que el 99 fue un año determinante para este proceso, cuando Juan Pablo II, Novo Milenio Inaunte 39, propone que el método para nosotros acercarnos a las Sagradas Escrituras era la Lectio Divina, queriendo que por medio de ese método tener, y esto es fundamental para saber qué es lo que buscamos cuando nos acercamos a las Sagradas Escrituras, que es el encuentro vital con Jesucristo. Los que trabajamos en pastoral bíblica, hoy animación bíblica de la pastoral, buscamos no formar técnicos, sino discípulos. Lo que se pretende es que esa palabra se vuelva vida en la vida del creyente, trascendiendo el texto escrito para situarnos en el contexto de la vida. La palabra no es solo para ser leída y escuchada, sino que la palabra es para ser vivida. Y este proceso de la animación bíblica de la pastoral comienza a tener eco, y un eco que cada vez era más fuerte dentro de la Federación Bíblica. Por ejemplo, en el encuentro del Cono Sur, en Chile, en Melipilla, en el 2003, ahí ya se habla explícitamente de este dinamismo que tiene todo el trabajo bíblico, y se habla de la animación bíblica diciendo que no es una más entre otras pastorales dentro de la vida de una iglesia, que el tema bíblico no se puede considerar de manera aislada o desconectada de todo el proyecto de evangelización
que tiene la iglesia, sino que la palabra de Dios es la que debe empapar, imbuir, dar sentido, caracterizar y de esa manera dar un perfil y una identidad como iglesia, porque nos colocaba de manera plena en el proyecto vivificador y vivificante del Señor, de la misma manera que Él lo hizo. Y ya en el 2003 se veía que el gran desafío que se tenía con este tema de la animación bíblica de la pastoral era adaptar cada una de las pastorales en su relación con las Sagradas Escrituras. Pero sí habían algunos criterios comunes donde veíamos que era menester imperioso conocer, gustar, profundizar, reflexionar la palabra de Dios para que ella sea un estilo de vida, de esa manera vivirla y transmitirla. Que la palabra de Dios no era privilegio de algunos, sino era don de toda la iglesia. Esto marca la reflexión de los años siguientes dentro de la Federación Bíblica, porque estaba dando un norte claro al énfasis que se quería tener en el trabajo bíblico. Los años 90 nos mostró que la palabra de Dios era para ser vivida. El 2000 nos encuentra con un planteo que el tema de la Biblia no es solo para algunos, sino que es para todos. Y ahí surgen 3 palabritas como conclusión de aquel encuentro de Chile en el 2003, que estábamos ante un proyecto, que es el tema de dejado por el Señor resucitado a su iglesia, vayan y anuncien la buena nueva. Ese proyecto, como vemos en los Hechos de los Apóstoles, requiere un proceso, y que estábamos ante ese proceso, y ese proceso requería propuestas. Y ahí es que nos encontramos con esos años riquísimos, donde se seguía reflexionando, la palabra seguía generando procesos, y ahí encontramos algunos aspectos de la manera de ser y de vivir la palabra de Dios en la iglesia. En primer lugar, estábamos ante una propuesta laical, invitando a que los creyentes tengan una participación activa en la vida de la iglesia, siendo ellos sus propios generadores de proceso a partir de la palabra de Dios, naturalmente, dentro de una comunidad. Se formaban comunidades a partir de los grupos bíblicos o de reflexión, y el corazón de todo esto era la palabra. La palabra abierta, la palabra leída, la palabra reflexionada, la palabra compartida, la palabra celebrada, la palabra que impulsaba a la misión, la palabra que estaba cada vez más siendo la generadora de un nuevo proceso de vida. 2003. 2004 hay un encuentro de países bolivarianos de la FEBICLAC en Quito, y ahí como que se encuentra algo que es necesario que quede claro, que cuando hablamos de animación bíblica de la pastoral, estamos hablando de un pedido explícito de la iglesia que nos dejó en la Dei Verbum número 24.
que les leo. Veíamos que en Dei Verbum 21, que toda la predicación de la Iglesia y toda la religión cristiana, es decir, toda la Iglesia, debía alimentarse y regirse por la Sagrada Escritura. Palabras de la Dei Verbum. Esto nos mostraba que las Sagradas Escrituras tenían injerencia en el ser y la misión de la Iglesia porque le estaba dando un perfil propio. Y cuando hablábamos de animación bíblica de la pastoral, estábamos haciendo referencia de las Sagradas Escrituras como alimento, sustento y vigor de todos los ámbitos y de toda la Iglesia en sí misma. Se decía en aquella oportunidad, el tema de la animación bíblica de la pastoral es, 2004, todavía un tema que está siendo trabajado y reflexionado. Se ve la necesidad de que toda la Iglesia esté impregnada del espíritu de las Sagradas Escrituras, pero todavía se está reflexionando, haciendo el planteo, el cómo, con qué, de qué manera, quiénes debían hacer este planteo y esta relación entre la Biblia y las diferentes pastorales. Pero este encuentro bolivariano del 2004 hace esta alusión a Dei Verbum 24, y aquí está la clave para entender lo que es animación bíblica de la pastoral. Lo leo. La referencia explícita y directa a las Sagradas Escrituras como base de toda la vida ministerial y pastoral de la Iglesia hace referencia a Dei Verbum 24, que dice, palabras textuales, el ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis y toda la instrucción cristiana, y el puesto privilegiado de la homilía, fundamental escuchar esta palabra, recibe de la palabra de la Escritura el alimento saludable y por ella da frutos de santidad. Dei Verbum 24. A partir de esta referencia explícita al querer de los padres sinodales y de la propuesta de la Iglesia a toda ella, y de manera especial para América Latina, nos llevó a darnos cuenta que el tema bíblico no era solo un movimiento más, no era solo un tema de un grupito que se reunía alrededor de la Biblia, sino que era todo un desafío para nosotros profundizar en el ser y la manera de relacionarnos con Dios por medio de la palabra de Dios, queriendo de esa manera asumir el estilo que nos dejó el Señor en su palabra. Años 2004. De ahí viene algo que la verdad fue de las cosas que más alegría nos dio a los que en los encuentros que participábamos siempre pedíamos, era el famoso sínodo de los obispos sobre la palabra de Dios. Y llegó ese momento, y la verdad que dio mucha alegría, mucha expectativa, mucha ilusión, porque se veía que podrían venir tiempos nuevos, tiempos donde la Iglesia de verdad valorara y de verdad aprovechara todo lo que fue esa búsqueda por más de 40 años. Y el Papa Benedicto XVI nos regala el Verbum Domini, donde habla de manera clara
de lo que es este tema de la animación bíblica de la pastoral. Curiosamente, esto que nació como iniciativa de los encuentros de la Federación Bíblica es mencionado y es propuesto por Benedicto XVI, y después viene la conferencia episcopal de Aparecida, donde en el número 247 y 249 nuevamente invitan a toda la Iglesia a hacer este acercamiento a la Biblia para que sea ella el eje transversal de todas las pastorales, no a partir de un texto, sino a partir de un encuentro vivencial con Jesucristo. Y llega el año 2016. El año 2016, cuando ya el CELAN había creado el Cevitepal, juntos el CELAN, Cevitepal y la FEBICLAC tienen ese encuentro en Quito cuando promulgan un documento, o proponen mejor un documento de orientaciones de animación bíblica de la pastoral para América Latina y el Caribe, por un periodo de 3 años, 2016-2019. Y ese es el momento donde hoy estamos, que es bueno recordar que no estamos simplemente ante una propuesta nacida en un escritorio, sino que estamos ante una propuesta que tuvo sus orígenes, si quieren ser más optimistas, antes del Vaticano II, que fue impulsado por la Dei Verbum en el 65, y de ahí se generó todo un dinamismo tal, hasta tal punto que hoy la Iglesia latinoamericana nos invita a que sea esa palabra de Dios la que genere todos estos procesos que hoy estamos viviendo. ¿Qué nos espera de aquí hacia adelante? Esto va a depender mucho de nuestra docilidad, de nuestra apertura, de nuestra osadía en vivir y aceptar ese proyecto que Dios nos dejó en su palabra escrita, de tal manera que nosotros, como los primeros cristianos, tengamos una experiencia de Dios tan fuerte que como Pedro y Pablo, o Pedro y Juan, podamos decir: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ojalá que todo esto que la Iglesia nos está proponiendo genere tiempos nuevos, cristianos nuevos, cada vez más convencidos, cada vez más entusiasmados por estar implicados en este proyecto de Dios que sigue su curso y donde cada uno de nosotros tiene algo que aportar viviendo el estilo que el Señor nos dejó en su Evangelio.